Bienvenido una vez más a Datos Sueltos, el podcast de Data Analítica, donde exploramos cómo el trabajo con los datos influye en nuestras vidas, más allá de lo técnico, abordando temas que tocan nuestras libertades y decisiones cotidianas. En la producción de este espacio, como siempre, Vicky Martínez, y aquí quien les habla, Osmel Brito Vivo. La mejor manera de saber que les interesa nuestro trabajo, que les gusta, es que le den like o se suscriban a nuestro canal. Estamos en todas las plataformas, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Hazlo y quédate hasta el final, porque lo de hoy también te puede interesar. El invitado de hoy es un muy buen amigo mío. Fuera del aire comentábamos nuestras aventuras en la universidad. Néstor González Aure. Néstor es consultor internacional con más de 15 años de experiencia en el diseño estratégico y gestión del conocimiento, transformación digital e innovación. Ha liderado proyectos en múltiples sectores y países, destacándose por su capacidad para formular estrategias efectivas. Es colega mío, ingeniero en información de nuestra alma mater Unitec en Venezuela y es doctor en gerencia y negocios por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, como profesor universitario en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Politécnica de Valencia, ha contribuido significativamente al desarrollo académico en áreas como gestión del conocimiento, estrategia organizativa y sistemas de información. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, especialmente por iniciativas innovadoras como el programa Alejandría en el Banco Santander, que impactó positivamente en la alineación estratégica y la transformación digital dentro de la organización. Es autor de metodologías y modelos reconocidos en el campo de la gestión del conocimiento y ha contribuido con publicaciones que enriquecen este ámbito de conocimiento. Néstor, bienvenido a Datos Sueltos. Muchas gracias, Homer, por la invitación y gracias a quienes nos puedan escuchar o nos están escuchando. Para mí de verdad que es no solamente un placer por el tema que nos ocupa, sino también por compartir con un querido amigo y un profesional como tú. Así que Muchas de gracias. nuevo, gracias a ti y gracias a la audiencia. Perfecto, Néstor. Néstor, yo recuerdo que tú iniciaste esto en la administración de conocimiento cuando estábamos en la UNITEC, cuando estábamos en Venezuela estudiando, en un proyecto en PDVSA, si mal no recuerdo, que el nombre era Episteme. ¿Cómo empezaste Imagínate. con eso? Y échanos esa anécdota, porque yo creo que vale la pena remontarse ahí para ver hasta dónde te ha llevado esto. Sí, sí. Oye, bueno, vaya tropa, o sea, qué recuerdos, qué visita al pasado. Efectivamente, Episteme fue un proyecto pionero en su época, ¿eh? Yo estaba, como se puede decir, de junior en ese proyecto. Si bien recuerdas, nuestra universidad tenía un modelo donde los estudiantes participábamos en los proyectos que profesores conducían. O sea, claro, yo no tenía 18 años cuando estaba participando en ese proyecto. Pero te digo que fue muy pionero porque el término gestión del conocimiento o incluso el término economía del conocimiento, aunque era algo que ya venía trabajándose y venía evidenciándose desde hacía años, es a partir del 96, cuando el informe de la OCDE, en concreto el informe de París del 96, sí, creo que del 96, empieza ya a formalizar el término de la gestión del conocimiento. Claro, antes habían habido muchos estudios, bueno, de la definición de qué era el conocimiento tácito, desde la década de los 60, con los proyectos o la tesis de Michael De Polanyi, Polanyi, que decía claro. que sabemos mucho más de lo que podemos explicar. Y luego los muy famosos, los precursores de la gestión del conocimiento, Nonaki y Takeuchi, que empezaron a hablar de la matriz CESI de gestión de conocimiento y cómo aprovechar el conocimiento tácito. Entonces, claro, fue pionero porque en Venezuela, bueno, también la industria petrolera en Venezuela era de puntera en esa época. Y estaba muy preocupado, se tomaba muy en serio el aprovechamiento del conocimiento. Entonces, Episteme lo que buscaba era, recuerdo que estaba el rol de los knowledge keepers que llamábamos, era, bueno, personas que estábamos explorando
procesos claves de la organización, instalaciones. Oye, yo estuve en una refinería en Puerto Cabello que se llamaba Refinería El Palito, entrevistando gente de todo nivel, oye, gerentes, operarios, técnicos, porque el gran éxito, digamos, de la eficiencia, de la productividad, de la calidad, estaba en mucha medida impactado por cómo tú aprovechabas las buenas prácticas. No sé si recuerdas que en ese momento el Sí, concepto de best practice estaba muy en boga exacto. y todo el tema de las lecciones aprendidas. Entonces, claro, documentar ese conocimiento, ponerlo en las mesas correspondientes para que se analizaran, llevarlo a instancias para reflexionar sobre ello, para ver, oye, si estábamos cometiendo un error, pues no repetirlo. O si en una operación, en un campo, se estaba haciendo una práctica en un determinado proceso con alguna determinada técnica que se había experimentado allí, poder replicarla con mayor velocidad. Pues bueno, porque en la industria petrolera en particular, oye, si tú apretas mejor una tuerca, pues eso supone miles de dólares para arriba o para abajo. Exacto. Entonces, reaprovechar el conocimiento era una cosa muy interesante. Y, y el conocimiento está en los lugares donde menos tú te lo esperas. Hay uno en particular que yo recuerdo muchísimo. Estuvimos, ahora no recuerdo en qué lugar de Venezuela, era en PDVSA, ¿no? Pero no recuerdo en qué lugar de Venezuela. Y había una persona que estaba en el economato, ¿no? El Sí. economato era esas, digamos, unidades que procuraba el suministro de cuestiones de la gente que estaba en el campo, alimentación o vestimenta o todo lo que, bueno, una vida normal Una que tú especie de haces. proveeduría, una especie de proveeduría local. Exactamente, una proveeduría. Bueno, y la persona estaba, oye, muy entusiasmada porque él había logrado, fíjate, con un proveedor que en lugar de que les despacharan los paquetes de pasta de 5 kilos, se los despacharan en paquetes de 2,5. Bueno, porque él se daba cuenta que el paquete de pasta de 5 kilos generaba desperdicio, generaba rotura, generaba... Y tú dirás, oye, ¿y qué tiene que ver eso con el petróleo? Bueno, mira, la operación de esa proveeduría, de ese economato, era tal que en el momento que se replicó esa práctica en todos los campos petroleros, bueno, había decenas de miles de dólares de ahorros mensuales. Entonces, aprovechar el conocimiento, y te estoy hablando de un ejemplo muy trivial, Sí, claro. traslada eso a un proceso productivo, traslada eso a un proceso, digamos, de alta complejidad tecnológica. Cuando tú aprendes de tus errores, cuando tú recomiendas algo que te ha ido bien, cuando tú aceleras la adopción de una determinada metodología, de una determinada tecnología, bueno, eso genera valor, genera valor. Y de Episteme, Episteme en una época donde Internet no existía. O sea, Exacto. existía, pero no existía como lo Estaba conocemos incipiente, no ahora. como lo conocemos ahora. Exacto. Las intranets eran un lujo porque, claro, el dato era tan caro, la telecomunicación era tan caro que ahí tú tenías que poner en ese cable debía pasar era los temas transaccionales. No te podías dar el lujo de compartir documentos, pues. Los Exacto. documentos los mandabas por disquete o lo que sea por correo, porque era muy caro, el dato era muy caro, el Sí, claro. almacenamiento era muy caro. Entonces, oye, ahí fue donde yo quedé un poquito prendado de ese concepto del conocimiento como palanca de valor para la productividad y para la economía. Qué bueno. Tú mencionaste un autor que a mí me gusta mucho. Yo lo conocí por otro autor que te voy a mencionar ahora. Michael Polanyi es un autor que me gusta mucho. El libro de la dimensión tácita es un libro que yo recomiendo muchísimo porque parte de esa idea, pues eso de que sabemos más de lo que creemos saber. Pero hay otro autor que a mí me gusta mucho, no sé si tú lo habrás estudiado, que es Hayek. Obviamente Hayek, hay Sí, un paper de Hayek fundamental en el tema del conocimiento, que es el uso del conocimiento en la sociedad. Y él habla mucho de eso, del conocimiento de lugar y circunstancia, ese conocimiento tácito que muchas veces no es formalizable. Yo cuando a veces doy clases en el mundo de la economía, que referimos a Hayek, muchas veces siempre hago el ejemplo de el jugador de béisbol que sabe que si se pone el interior al revés ese día va a pegar el jonrón de su vida. Es un conocimiento tácito
que no lo puedes poner en ninguna fórmula, no lo puedes almacenar, sino que solo lo sabe el personaje, lugar y circunstancia. Entonces yo te pregunto, dentro de todo esto de la gestión del conocimiento, ¿cómo ese conocimiento de lugar y circunstancia que existe en las organizaciones, más allá de este ejemplo anecdótico del pelotero que se coloca la ropa interior al revés? ¿Cómo pueden las organizaciones administrar este conocimiento tácito de lugar y circunstancia que mucha gente tiene y que a veces, si la gente se va, se pierde un valioso recurso Sí. en ese Bueno, momento? sí, efectivamente, efectivamente. Mira, hay dos cosas, ¿no? Primero, ese carácter tácito, porque todo aquello que es codificable o que es fácil de expresar, bueno, tiene su complejidad, porque, bueno, ahí ya entramos en temas de cómo lo documentas, cómo lo registras, dónde lo pones, cómo lo organizas para que sea accesible, cómo lo renuevas. Tú que eres experto en temas del dato, tú sabes que el ciclo del dato también implica la renovación de ese dato, porque lo Exacto, peor que puedes hacer es seguir una instrucción que está desactualizada. exactamente. Entonces, bueno, eso bien por ese lado, quizás eso es una dimensión que tiene un nivel de complejidad que no suele ser el más elevado. El reto viene con este que tú acabas de comentar, ese conocimiento tácito. Y el segundo elemento que también tiene el conocimiento en general es esa contextualización. Como él dice, no solamente está disperso, sino que es específico de un momento, del lugar o de la circunstancia. Claro, el conocimiento tiene contexto, ¿vale? Puede ser un contexto operacional, puede ser un contexto temporal, puede ser un contexto, digamos, estratégico, ¿vale? Y aquí lo más importante es que tú seas consciente de cuál es el conocimiento que es crítico para tu organización. Yo insisto mucho siempre en las organizaciones que todo el conocimiento es importante, porque bueno, obviamente la acumulación y mientras más referencia tú tienes y mientras más saber hacer tú tienes, tú eres mucho más productivo, más operativo, más eficiente, lo que quiera que sea. Pero ahí hay un componente de criticidad que está atado primero a esa condición. Oye, si es un conocimiento que es difícil de contar, de expresar, de sistematizar, que está muy vinculado a la experiencia, que está muy vinculado a la capacidad de reacción de la organización o de la persona, ese tiene un nivel de criticidad más importante. Pero también está la pertinencia en relación a tu estrategia de negocio. Oye, si tú mañana en tu organización vas a abordar un nuevo mercado o vas a enriquecer tu propuesta de valor, a lo mejor hay conocimiento que te tienes que desprender de él, porque lo tienes que Exacto, sustituir por otro nuevo. ¿De acuerdo? exacto. Entonces, la vigencia, la pertinencia y el impacto que tiene ese conocimiento en el negocio también es un tema que hay que valorar para tener esa criticidad. Y entonces es donde empieza el cómo hacer, ¿no? Claro, ese conocimiento tácito, hay un término muy técnico de la gestión del conocimiento que se llama elicitar. La elicitación es tratar de sistematizar o explicitar al máximo posible lo tácito. Ok. Oye, cuando tú juntas a una persona que sabe con otros y esas personas están tomando notas de cómo de cómo ese especialista está haciendo un determinado proceso, bueno, ahí hay un proceso informal de licitación. Cuando tú grabas una píldora de video donde esa persona cuenta lo que hace y cómo lo hace, hoy, bueno, los tutoriales de YouTube son un fiel reflejo de tratar de licitar algo Exactamente. que es muy difícil de documentar. Eh, pero también aquí lo que es importante es la velocidad y la disciplina que tú tienes para transferir ese conocimiento. Y para transferir ese conocimiento, bueno, tú tienes que las dinámicas de aprendizaje o de transferencia tienen que estar vinculadas a la operativa de trabajo. Oye, si yo estoy en un proceso de fabricación, un proceso de servicio, y tengo una disciplina de revisar, de hacer learning stops, de ver qué ha ocurrido, qué ha funcionado, compartirlo con la gente, si tengo algunos mecanismos que me ayuden a dejar trazabilidad, pues dejar el reporte de lo que ha ocurrido. Todos esos elementos ayudan a que haya transferencia.
pero sobre todo el contacto y la colaboración. O sea, la gestión del conocimiento es una disciplina, pero Ok. requiere de muchos instrumentos y de muchos comportamientos. O sea, si tú no eres, si en tu organización no hay momentos para compartir, no hay momentos para hacer lista de verificación de lo que se ha hecho, no hay momentos para, o no hay canales para poder socializar esas cuestiones, pues claro, el efecto de transferencia o el efecto de preservación se diluye. Entonces, ese conocimiento tácito, primero, hay que poner foco en lo que realmente es crítico, porque, oye, mira, a lo mejor ese tipo que se cambia la ropa interior, eso es bueno para el béisbol, pero en la oficina ese conocimiento no tiene ningún No tipo tiene de ningún valor, relevancia. exactamente. Entonces, bueno, hay que ver cuál es el valor relativo, el valor que va a tener para el hoy y para el mañana y concentrarse allí. Porque hoy en día también la velocidad con la que ocurren las cosas hace que tú, bueno, también te tengas que preocupar por renovar el conocimiento. Y bueno, todo eso combina para que tú pongas foco en lo que realmente es clave. Si tuviésemos tiempo infinito y recursos infinitos, tendríamos que administrarlo todo. Pero Exactamente. como ni el tiempo es infinito, sino que más bien es cada vez más escaso por la velocidad y los recursos también hay que administrarlos con rigor, bueno, hay que generar ese filtro. Y aquí también ocurre el impacto que puede tener en los retos. O sea, si tú tienes un reto de transformar un elemento de tu propuesta de valor, bueno, ese reto de negocio le otorga también un peso específico a la criticidad del conocimiento. O sea, la gestión del conocimiento no es para saber más, es para poder hacer más con el conocimiento que Con el tengo. conocimiento que Entonces, tengo. si no hay un binomio tengo que gestionar el conocimiento para generar estos impactos en mi organización, operativos, financieros, reputacionales, lo que sea, pues entonces estaremos generando una dispersión. Entonces, las estrategias de gestión de conocimiento realmente exitosas son aquellas que parten por los retos y necesidades de negocio. ¿De acuerdo? Y bueno, tú tocaste un punto que también me parece relevante. Este conocimiento, el conocimiento en general en las organizaciones surge mucho de la interacción social. O sea, a la larga, la interacción social es lo que termina generando el conocimiento. Pero ahora yo creo que hay un reto importante, sobre todo después del 2020, con la situación de pandemia, que se extendió mucho más la virtualidad, el trabajo virtual. ¿Cómo tú ves, y en tu experiencia como asesor, que las organizaciones pueden aprovechar o sacarle jugo a la interacción que ya no es 100% presencial? O sea, de hecho, hay empresas ahorita con toda esta vuelta, desde la vuelta a la normalidad de post pandemia, hay empresas que empezaron a decir, no, necesito que por lo menos vengas 2 días. Yo tengo clientes que ya le pusieron normas a los empleados de que, no, bueno, sí, te aceptamos la virtualidad, pero necesito que estés 2 o 3 días presencial para esta socialización que los gerentes empezaron a ver que era necesaria. No, no todo podía hacerse virtual. Entonces, yo creo que eso es un reto también en cuanto a esta gestión, porque mucho del conocimiento que va generando por las interacciones sociales, ahora que es totalmente virtual, muchas veces se pierde en estas reuniones virtuales interminables que a veces uno tiene cuando está en el mundo corporativo. Terminas una Sí. reunión, vas a otra siguiente reunión, la rapidez con la que ocurre. Entonces, claro, ahora con todo el desarrollo tecnológico de las inteligencias artificiales y todo esto, bueno, tienes muchos asistentes que te hacen el resumen de la reunión y todo esto, pero yo creo que es mi punto de vista y ahí tú como experto cuéntame, eh, yo creo que es un reto importante para las organizaciones el tema de la virtualidad y no dejar de aprovechar esa generación de conocimiento porque esté la virtualidad atravesada. Sí. Bueno, mira, Osmel, esto es un tema que quizá es de los más complejos y relevantes que hay actualmente, porque tiene muchas dimensiones, ¿vale? Y tendría que explicarte en argumentario en distintos bloques. Primero, vamos a reconocer que la tecnología
por la virtualización de las relaciones con estos medios. Oye, no, este podcast no sería posible si no Si no tuviéramos tuviera Zoom. la virtualidad, ¿Vale? exacto, si no tuviera la Entonces, aquí tecnología. ya hay una transferencia de conocimiento y hay un diálogo que solamente es posible porque tenemos este canal. Entonces, el impacto que tiene la tecnología como habilitador de la transferencia de conocimiento es innegable. ¿De acuerdo? Eso tenemos que partir de allí. Ahora, el otro componente es algo que a mí me gusta pensar que es más del ser humano. O sea, el ser humano somos una especie gregaria. O sea, somos como, como los lobos pues, o como los suricatos. O sea, estamos en manada. No somos tiburones aislados que van por Exacto. ahí funcionando solos en la vida. Somos de manada. Y de hecho, la socialización te permite a ti la combinación, la generación de fenómenos de rapport, de confianza, que son catalizadores de la transferencia de conocimiento. O sea, yo hoy me siento muy cómodo hablando contigo porque tenemos una trayectoria de amistad de 25 años. Exacto. Si a mí me hubiese contactado Osmel, pero Osmel de un medio de comunicación, de un podcast que yo no conozco, bueno, yo mi conocimiento lo pongo igual a disposición, pero a lo mejor esta fluidez que me da la confianza no sería lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, claro, eso es algo que la virtualidad le ofrece productividad y canal, lo habilita, o sea, yo no pudiese tener esta relación, pero por otro lado, también es importante eh, tener en cuenta que puede crear no una barrera, pero sino una condición distinta para interactuar. Nos hemos vuelto, eh, yo diría, unos esclavos de la agenda y del Outlook y del Zoom y del Teams. Entonces, porque es muy fácil darle al clic. Tú dices, oye, reunión 1 de 9 a 10, clic. Hago, interactúo. La próxima reunión es de 10 porque, hombre, ya esa productividad ha hecho que vayamos mucho más al grano. ¿Vale? Entonces la productividad crece bastante bien, Sí, claro. pero yo creo que tenemos que cuidar la calidad de esa productividad y la consecuencia de esa productividad. Oye, si yo tengo un espacio distinto al virtual o más amplio que el virtual, diseñado, configurado para no solamente hacer la tarea, sino para reflexionar sobre la tarea, para pensar sobre lo que tengo que hacer para poder ejecutar esa tarea, para plantearnos retos y que haya contraste, que haya combinación, pues allí puede haber un paso atrás, si tú me apuras, a dinámicas que tienen que ver con la creación de conocimiento en un contexto social. Ojo, he dicho, sin tecnología, sin la virtualidad es imposible que hagamos todo lo que hagamos. Bueno, Episteme hubiese sido infinitamente superior si lo Superior. hubiésemos hecho en los términos de Internet, porque entonces te ahorras de que haya una entrevista, te ahorras de que tengas que mandar a la gente para las distintas localizaciones. Oye, creas una plantilla en un formulario, en un intranet o haces una teleconferencia, lo grabas, te la traduce el ChatGPT o te la traduce Copilot y perfecto, súper productivo. Pero sí es cierto que hay un componente de calidad que ocurre cuando facilitamos la colaboración y cuando facilitamos la socialización. Y desde mi punto de vista ya personal, número uno, condición sine qua non, independientemente del canal, si es lo presencial, que sea un espacio dedicado a ello, o sea, tenemos que dedicarle tiempo a que eso ocurra. Pero número dos, y esta es mi opinión personal, yo creo que el ser humano es mucho más, es más natural su contacto presencial, donde Claro. coincidamos físicamente, que cuando no. Ya, eso va en contra de la productividad, ¿eh, Osmer? Y Sí, asumo claro, la claro. responsabilidad ante la audiencia. Eso va en contra de la Mm, productividad. Pero, mira, nosotros trabajamos mucho un instrumento que se llama las comunidades de conocimiento, en concreto las comunidades de práctica. ok. Obviamente, las comunidades de práctica tienen como aliado natural estos espacios, un silent SharePoint, un tema de Teams para las teleconferencias, porque es muy productivo, te acerca. Oye, pues yo estoy en Madrid, tú estás
en República Dominicana y aquí pudiese estar otra persona que está en Panamá y uno que está, oye, en Bruselas. Exacto. Eh, Eso, sí, por supuesto. Pero si no procuramos momentos que no sea exclusivamente hablar de la tarea, sino compartir de la experiencia que cada uno tuvimos al ejecutar la tarea, para analizar el reto que se nos plantea con la tarea, y no buscamos un momento para afianzar nuestra relación, sí, podemos ser una comunidad de práctica muy productiva en la ejecución, pero yo creo que pierde mucho la potencia de crear y de asimilar conocimiento y de transferir conocimiento si nos ceñimos exclusivamente a a lo presencial. Si me permites, te voy a poner un Ok. ejemplo cotidiano, mundano y trivial. Mi hija trabaja y tiene un comportamiento como el que acabas de decir. Oye, ya que a partir de este año, antes estaban 100% virtual, y a partir de este año le piden que por lo menos vayan un día a la oficina. Entonces, ella me ha reconocido que la calidad de las relaciones con las personas ha incrementado porque, hombre, tú estás trabajando y el ir, el venir, el coincidir a la hora de la comida, eso afianza la relación. Ya te Sí, digo, claro. somos animales gregarios, entonces eso afianza la relación. Pero hace un par de semanas se presentó Taylor Swift aquí en Madrid. O sea que Ok. Taylor Swift es un Sí, es fenómeno, un fenómeno global. un fenómeno. Bueno, mi hija le gusta mucho Taylor Swift y ella estaba muy frustrada porque no había conseguido entrada. Y hubo una semana que me dice, oye papá, tú sabes que uno de la oficina compró entradas y no me dijo. Y yo le digo, hija, ¿y tú le has dicho a él que a ti te gusta Taylor Swift? No, pues la verdad es que no. Entonces, claro, por qué no por qué ese compañero de trabajo, que es compañero de grupo, de área, de dirección, Claro. trabajan juntos todos los días, no sabía que le gustaba Taylor Swift? Bueno, porque no había un espacio distinto a ejecutar la tarea que Ujú. permitiera identificar otros vectores de concreción. Entonces, bueno, lo mismo, mira, si tú estás en contabilidad, si tú estás en el área de finanzas y yo estoy en el área de producto y tú estás preocupado por el rendimiento de ese producto y yo lo estoy vendiendo, y claro, y no tenemos un momento donde tu práctica, tu visión desde el punto de vista de finanzas y mi visión desde el punto de vista de producto coincidan, a lo mejor en un espacio incluso que no está diseñado para ello, pero estás provocando el encuentro. Entonces, provocar el encuentro, ya desde una dimensión más social, es un catalizador importante para crear relaciones de confianza que aceleren la transferencia de conocimiento y la co-creación de conocimiento. Eso que dices es muy válido. Me acuerdo que en plena pandemia, nosotros ya veníamos aquí en la firma, en Data Analytica, habíamos venido de alguna u otra manera ya trabajando virtual muchas cosas que se aceleraron con la pandemia. Durante la pandemia desarrollamos un par de proyectos, unos proyectos bien interesantes con unos clientes que en su momento nunca nos los hubieran dejado hacer remoto, pero la obligación de la pandemia nos los obligó. Y fue un proyecto, de los dos proyectos, uno que fue sumamente exitoso. Logramos lo que el cliente quería, nos tardamos un poco más de la planificación original por el tema de la dinámica de la pandemia, lo que dice. Pero después que logramos, que se levantaron las restricciones de viaje, yo hice un viaje para este cliente para visitarlo presencialmente, conocer a mis usuarias que no las conocía personalmente. Y la relación era distinta, o sea, es lo que tú dices, esa interacción, y ellas me reconocieron, este cliente tiene la costumbre que al final de cada proyecto hace unas reuniones de brainstorming para discutir estas lecciones aprendidas. Me acuerdo que una vicepresidenta del área que implementamos la solución, ella decía, bueno, creo que si nosotros hubiéramos hecho esto presencialmente, hubo cosas que las pudimos haber hecho diferente porque lo hubiéramos entendido mucho más rápido. La virtualidad a Claro, veces el entendimiento hace, la transmisión de la información y del conocimiento a veces era más lento, pues porque era una reunión, uno tomaba las notas, hacía todo, analizaba, volvía a la reunión a explicar, entonces se perdía mucho de eso. Pero te estoy hablando que esto fue un proyecto
totalmente exitoso a pesar de la virtualidad. Pero como bien Pero dices tú, fíjate, ujú, sí, pero es que sin duda, a ver, la virtualidad hizo posible que hicieras ese proyecto. Sin la virtualidad no lo hubieses podido hacer, punto, se exacto, acabó, porque estaba todo el mundo en su casa. Y se hizo eficientemente, se hizo bien. Entonces, exacto, oye, reconocemos que tenemos un gran tool, un gran habilitador, un gran canal para ser más productivo, más eficiente y para hacer posible lo que otrora no hubiese podido ser posible. Ahora, no lo sustituyamos 100%. O sea, mantengamos y cuidemos esa parte, digamos, social, esa parte más de la naturaleza humana, porque oye, si combinas las dos cosas, a lo mejor la mezcla es 80-20, no lo sé, y la presencialidad es lo que le da, o esos espacios pequeños presenciales es lo que termina de ser boost para lo virtual. exacto. Pero yo no descarto en ningún caso, y yo nunca dejo de recomendar que haya momentos de socialización presencial que estimulen ese clima, digamos, de confianza, ese clima de conexión, de bonding, de rapport, para que la transmisión del conocimiento y el aprovechamiento de lo que tú sabes y el contraste con lo que yo sé sea más rico, vamos a llamarlo así. A lo Exacto. mejor no es más eficiente, pero es más rico, lo que te dijo Vale. tu cliente. Oye, Ujú. lo pudimos hacer, a lo mejor lo hubiésemos podido hacer mejor o con mayor riqueza si hubiésemos hecho estas sesiones de intercambio Sí, en un espacio. en un paso presencial. Oye, yo con muchos clientes me tomaba una especie de vino virtual para compartir lecciones aprendidas. Tú también la virtualidad la puedes adaptar con algunos elementos de socialización, Exacto. pero yo no quisiera descartar en los procesos de gestión de conocimiento el carácter, digamos, humano, porque, bueno, detrás están personas. Sí, a Detrás la están vez están personas. detrás de estas personas. Y esto me Ujú. lleva, las organizaciones, a mí me ha pasado con muchos clientes que a veces no aprenden. O sea, con todo y que a veces hacen reuniones de lecciones aprendidas y me ha tocado clientes que casi que estoy en déjà vu cuando se están implementando estas nuevas tecnologías, porque claro, ahora la moda es usar términos rimbombantes como transformación digital, estrategia de datos y todo aquello, pero lo que estamos es usando nuevas formas tecnológicas, pero si los procedimientos por debajo, la metodología por debajo no están claras, vas a cometer los mismos errores. Y si no aprendiste de lo que venías haciendo, vas a cometer los mismos errores. Y entonces ahí te pregunto, ese aprendizaje continuo que deberían, las personas, yo lo doy por sentado, pero tampoco, a veces la gente a veces no aprende de sus propios errores. Pero para adaptarse, o sea, si las empresas realmente quieren hacer transformación digital, no deberían tener una mejor gestión de ese aprendizaje, de esa gestión del conocimiento a lo interno. O sea, porque muchas empresas Claro. se meten en esto de transformación digital, a veces hasta por lo que en el término en inglés FOMO, por el Sí, miedo a fear of quedarse missing out. fuera, Sí, exacto, por el sí. miedo a quedarse fuera, pero a veces no lo entienden y se frustran, porque lo peor es que al final terminan gastando una cantidad de dinero enorme y se frustran porque, ajá, me metí en transformación digital y no transformé nada, no generé valor. Y para mí yo creo que es un tema de gestión de conocimiento. ¿Qué opinas? Ahí. Claro. Mira, fíjate, si recuerdas al inicio de tu conversación, yo comentaba que la gestión del conocimiento no es para saber más, es para hacer más, ¿vale? Ok. O sea, ahí, y esto le pasa a todo el mundo, a todas las organizaciones, no hay que sentirse mal. Muchas veces uno pone como fin el medio. Entonces tú dices, oye, voy a implantar una dinámica, una sistemática, una estrategia de gestión de conocimiento. Y entonces el fin es, oye, vamos a ver cuántas lecciones aprendidas documentamos, cuántos procesos tenemos documentados y disponibles en el SharePoint, cuántos programas de formación hemos hecho. Mira, tú fuiste para este programa. Bueno, entonces nos preocupamos convertimos el fin en el medio, ¿no? Y no.
el conocimiento es el medio para generar valor. Entonces, claro, tú tienes que crear conocimiento, tienes que renovar conocimiento, tienes que transferir conocimiento, pero eso le tiene que pegar a tres cosas. Primero, le tiene que pegar al negocio. O sea, si tú vas a desarrollar una estrategia, por seguir tu ejemplo, de transformación digital, no es para tener mejores herramientas que agilicen tus procesos, es porque la agilidad de ese proceso o la tecnología o lo que digitalizaste es porque atiende, oye, mejor o transforma tu propuesta de valor o atiende mejor a tu cliente o te permite explorar mercados con mayor eficiencia o te permite generar elementos, digamos, con una rentabilidad mayor, con menos costos. O sea, tiene un objetivo de negocio, lo mismo. La gestión de conocimiento tiene que tener un proceso y un servicio de negocio. Segundo, tiene que generar, digamos, un impacto en los equipos y en las áreas de trabajo. Oye, si yo voy a hacer un esfuerzo por aprender, por compartir, por enseñar, por estar pendiente de qué ocurrió en el proyecto anterior para yo no repetir el error, bueno, el conjunto de ese esfuerzo tiene que hacer que mi área o el eslabón que yo cumplo en la cadena de valor de la organización se vea beneficiada. Y tercero, la persona, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Oye, ¿de qué me sirve que tú me pidas que yo documente la lección aprendida o que yo vaya a un curso de formación si luego eso no tiene ninguna trascendencia? Si no se aplica, si no se visibiliza, si no se genera un cambio vinculado a ese esfuerzo. Entonces, claro, la persona termina en muchos casos sintiendo que ese esfuerzo no vale la pena. Oye, si yo trabajo en Data Analytics y tú me mandas por un curso, qué sé yo, de Power BI, es porque vamos a hacer proyectos de Power BI. Exacto, Si me mandas un exactamente. curso de Power BI, pero entonces tú lo desestimas, oye, chévere, gracias por el curso, hombre, Gracias por el muy curso, bueno, pero ya. Ujú. pero no lo voy a usar, entonces se me va a olvidar porque el conocimiento que no se usa, no lo pones en práctica, pues a lo mejor. O mañana no es Power BI, sino que es otra solución y entonces ese esfuerzo ni me sirvió a mí ni te sirvió a ti como empresa. O nos ponemos a hacer sesiones o hay tremenda intranet o hay un GPT súper entrenado con un documento, pero entonces ese GPT nadie lo consulta. Ese intranet es un repositorio que si hubiesen telarañas digitales estaría lleno de telarañas Está- digitales. Ujú. Pero entonces, claro, el poner en valor y en utilidad de eso es importante. Y eso tiene que estar conectado al negocio, al proceso que tú estás ejecutando y también al desarrollo de la persona. Oye, las personas que trabajamos queremos generar valor, queremos ser reconocidos, queremos crecer también intelectualmente. Entonces, oye, si eso no conduce a esas cosas, bueno, yo voy a perder fuelle, voy a perder energía en ese asunto. Bueno, Néstor, ya estamos llegando al final del espacio. Yo creo que ha sido muy, muy enriquecedora esta conversa. Son temas que desde el lado de nosotros que hacemos consultoría con datos, lo tocamos muy tangencialmente, pero que yo, digamos, en la formación del lado económico que tengo yo, siempre me hace estar alerta en el tema del uso del conocimiento, de por qué no, porque es valioso. Y yo le agradezco mucho a esos autores, a Hayek y a Polanyi, que los leo y los releo siempre, que me dan esto. Muy bien. Y te agradezco mucho que hayas participado en este capítulo del podcast. Esta es nuestra primera temporada y espero tenerte en futuros episodios para hablar de otros temas Claro vinculados que sí. al conocimiento, a la gestión del conocimiento y cualquier otro Encantado. aporte que puedas dar. Soy yo quien está agradecido porque me hayas invitado y también con tu audiencia porque nos haya escuchado. Así Y bueno, que, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nuestra audiencia, como siempre, aquí estamos ante el micrófono, Osmel Brito, y en la producción del espacio, Vicky Martínez. Espero que lo que hayan visto hoy les haya gustado y les parezca interesante. Y como siempre, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @datos sueltos podcast y en las plataformas YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Hasta la próxima.